Como espadas en desorden. Mínimo homenaje a Estefan Mallarmé. Álvaro Mutis. Como espadas en desorden, la luz recorre los campos. Islas de sombra se desvanecen e intentan, en vano, sobrevivir más lejos. Allí, de nuevo, las alcanza el fulgor del mediodía que ordena sus huestes y establece sus dominios. El hombre nada sabe de estos callados combates, su vocación de penumbra, su costumbre de olvido, sus hábitos, en fin, y sus laserias le niegan el goce de esa fiesta imprevista que sucede por caprichoso designio de quienes, en lo alto, lanzan los mudos dados cuya cifra jamás conoceremos. Los sabios, entre tanto, predican la conformidad. Solo los dioses saben que esta virtud incierta es otro vano intento de abolir el azar. Álvaro Mutis, poeta colombiano que vivió la mayor parte de su vida en México y sin duda uno de los referentes de las letras iberoamericanas más relevantes. Vivió su infancia también en Europa. Fue un hombre que tuvo una presencia muy importante en la cultura mexicana y desde luego también representó junto con su compatriota Gabriel García Márquez dos emblemáticas figuras de la narrativa, pero en el caso de Álvaro Mutis también de la poesía. Es sin duda una de las figuras más relevantes, más trascendentes de la poesía colombiana del siglo XX. De él, en este libro, del cual estoy leyendo algunos poemas, una antología personal, una antología personal en la que Octavio Paz escribe el prólogo, nos dice lo siguiente, un poco para tratar de ubicar la opinión, la perspectiva que tenía Octavio Paz de este poeta y de este narrador tan importante, autor de novelas como Macrol el Gaviero, y que este personaje, Macrol el Gaviero, surge precisamente de su poesía, ¿no? Dice Octavio Paz, abriéndose paso entre las aguas suntuosas y espesas de esa retórica que viene del mejor Neruda, no era difícil reconocer la voz de un verdadero poeta. Y agrego, un poeta de la estirpe más rara en español, rico sin ostentaciones y sin despilfarro, necesidad de decirlo todo y conciencia de que nada se dice, amor por la palabra, desesperación ante la palabra, odio a la palabra, extremos del poeta. En nuestros días, la misión del poeta consiste en convocar a los viejos poderes, revivir la liturgia verbal, decir la palabra de vida. Octavio Paz. Álvaro Mutis es autor de una vasta obra poética. Muchos lo conocen solamente por su obra narrativa, por esa saga donde Macrol el Gaviero es el personaje central de una narrativa de aventuras, de una narrativa que tiene que ver esencialmente pues con la propia existencia, la propia historia, la propia biografía de Álvaro Mutis, que nació y vivió en una zona cafetalera, que tuvo una infancia en una finca donde la naturaleza es pródiga, donde ese verdor es de todos los colores, como se ha dicho, su presencia en México, incluso su presencia en Lecumberri durante algún tiempo, donde escribió un libro, ¿no?, que tiene que ver con esas memorias de Lecumberri, con esos diarios de Lecumberri, que eso también lo empata con nuestro gran narrador José Revueltas, que fue un visitante asiduo de este famoso Palacio Negro, el Palacio de Lecumberri, de triste memoria. Álvaro Mutis tiene una obra, como lo acabo de decir, que está en los libros Primeros Poemas, Los Elementos del Desastre, que ha sido los libros más celebrados por la crítica colombiana y por la crítica latinoamericana, Los Trabajos Perdidos, Reseña de los Hospitales de Ultramar, si se hace un recuento de ciertas versiones memorables de Macrol el Gaviero, Caravanzari, Los Emisarios, Dies Lider, Crónica Regia, Un Homenaje y 7 Nocturnos, y poemas dispersos, que se encuentra todo en este libro, ¿no? Bien, vamos a leer algunos poemas
de este libro, de este primer libro tan celebrado que, como ya lo he dicho, Los elementos del desastre, un poema, Oración de Macrol. Tu as marché par les rues de Cher, Babylone, René Crevel. No está aquí completa la oración de Macrol el Gaviero. Hemos reunido solo algunas de sus partes más salientes, cuyo uso cotidiano recomendamos a nuestros amigos como antídoto eficaz contra la incredulidad y la dicha inmotivada. Decía Macrol el Gaviero: Señor, persigue a los adoradores de la blanda serpiente, haz que todos conciban mi cuerpo como una fuente inagotable de tu infamia. Señor, seca los pozos que hay en mitad del mar donde los peces copulan sin lograr reproducirse. Lava los patios de los cuarteles y vigila los negros pecados del centinela. Engendra, Señor, en los caballos la ira de tus palabras y el dolor de viejas mujeres sin piedad. Desarticula las muñecas, ilumina el dormitorio del payaso. Oh Señor, ¿por qué infundes esa impúdica sonrisa de placer a la esfinge de trapo que predica en las salas de espera? ¿Para qué quitaste a los ciegos su bastón con el cual rasgaban la densa felpa de deseo que los acosa y sorprende en las tinieblas? ¿Por qué impides a la selva entrar en los parques y devorar los caminos de arena transitados por los incestuosos, los rezagados amantes en las tardes de la fiesta? Con tu barba de asirio y tus callosas manos, preside, oh fecundísimo, la bendición de las piscinas públicas y el subsecuente baño de los adolescentes sin pecado. Oh Señor, recibe las preces de este avisor suplicante y concédele la gracia de morir envuelto en el polvo de las ciudades, recostado en las graderías de una casa infame e iluminado por todas las estrellas del firmamento. Recuerda, Señor, que tu siervo ha observado pacientemente las leyes de la manada. No olvides su rostro. Amén. Bien, pues Álvaro Mutis es un poeta, como ya lo dije, muy relevante. Fue premio Cervantes en el 2001 y también recibió el premio Reina Sofía años antes, en el 1997. Recuerdo que lo entrevisté varias veces, siempre con una gran generosidad, con una enorme calidez, y me decía que recibir estos premios nos hacen inhumanos, nos hacen casi seres de otro planeta. Quiero decir que Álvaro Mutis es padre también de otro poeta muy reconocido, que es Santiago Mutis, un gran amigo, un crítico de arte que ha tenido una presencia muy importante en la escena de las artes visuales de su país. Bueno, como lo dije, vivió su infancia en Tolima, pero nació en 1923 en la ciudad de Bogotá, la ciudad capital de Colombia, y falleció en septiembre del 2013. Bien, de Los trabajos perdidos leo este poema. Amén. Que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos, al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron. Te distinguirá la muerte con su primer aviso, te abrirá los ojos a sus grandes aguas, te iniciará en su constante brisa de otro mundo. La muerte se confundirá con tus sueños y en ellos reconocerá los signos que antaño fuera dejando, como un cazador que a su regreso reconoce sus marcas en la brecha. Vamos a leer de el libro Los trabajos perdidos, cada poema. Cada poema un pájaro que huye del sitio señalado por la plaga. Cada poema un traje de la muerte por las calles y plazas inundadas en la cera letal de los vencidos. Cada poema un paso hacia la muerte, una falsa moneda de rescate, un tiro al blanco en medio de la noche, horadando los puentes sobre el río, cuyas dormidas aguas viajan de la vieja ciudad hacia los campos, donde el día prepara sus hogueras. Cada poema un tacto yerto del que yace en la losa de las clínicas, un ávido anzuelo que recorre el limo blando de las sepulturas.
Cada poema un lento naufragio del deseo, un crujir de los mástiles y jarcias que sostienen el peso de la vida. Cada poema un estruendo de lienzos que derrumban sobre el rugir helado de las aguas, el albo aparejo del velamen. Bueno, aquí ya ustedes pueden darse cuenta que hay una tendencia muy clara hacia la narrativa, un deseo de contar más que de cantar, aunque uno no puede dejar de advertir la musicalidad inherente a estos versos, ¿no? Una musicalidad, un ritmo que va dando esa sensación de un barco en el vaivén de las olas, un barco a la deriva, un barco surcando el ancho mar. Vamos a leer antes de concluir un pequeño poema y terminamos con un homenaje a Rimbaud, este poema que se llama Letanía. Esta era la letanía recitada por el gaviero mientras se bañaba en las torrenteras del delta. Agonía de los oscuros, recoge tus frutos. Miedo de los mayores, disuelve la esperanza. Ansia de los débiles, mitiga tus ramas. Agua de los muertos, mide tu cauce. Campana de las minas, modera tus voces. Orgullo del deseo, olvida tus dones. Herencia de los fuertes, rinde tus armas. Llanto de las olvidadas, rescata tus frutos. Y así seguía indefinidamente mientras el ruido de las aguas ahogaba su voz y la tarde refrescaba sus carnes laceradas por los oficios más variados y oscuros. Bien, pues vamos a concluir esta lectura con un poema dedicado a una de las grandes figuras, a uno de los grandes genios de la poesía y que marca definitivamente un antes y un después en la poesía universal, ¿no? Y este es del libro 10 Lieder, que son 10 canciones. Este se llama, y con este concluimos, Estela para Arthur Rimbaud. Señor de las arenas, recorre tus dominios, y desde el mirador de la torre más alta parten tus órdenes que van a perderse en el sordo vacío del estuario. Señor de las armas ilusorias, hace tanto que el olvido trabaja tus poderes, que tu nombre, tu reino, la torre, el estuario, las arenas y las armas se borraron para siempre del gastado tapiz que las narraba. No agites más tus raídos estandartes, en la quietud, en el silencio, has de internarte, abandonado, a tus redes funerales. En alguna corte perdida tu nombre, tu cuerpo vasto y blanco, entre dormidos guerreros, en alguna corte perdida, la red de tus sueños, meciendo palmeras, barriendo terrazas, limpiando el cielo, en alguna corte perdida, el silencio de tu rostro antiguo. Ay, ¿dónde la corte? ¿En cuál de las esquinas del tiempo, del precario tiempo, que se me va dando inútil y ajeno? En alguna corte perdida tus palabras diciendo, asombrados, cerniendo los destinos de los mejores. En la noche de los bosques, los zorros buscan tu rostro, en el cristal de las ventanas, el vaho de su anhelo. Así mis sueños, contra un presente más que imposible y necesario. Álvaro Mutis, poeta colombiano, de alguna manera también un poeta mexicano por antigüedad, por su presencia tan importante en la cultura mexicana, y una voz que muchos recuerdan porque fue una voz que se escuchó en ese programa de radio y de televisión que era Los Intocables. Allí la potente voz de Álvaro Mutis encarna en la voz y la personalidad del protagonista de Los Intocables, Eliot Ness. Busquen, lean a Álvaro Mutis, no se van a arrepentir. Soy José Ángel Leiva, los espero en la próxima cápsula. Hasta muy pronto.